Muy buenos días, tardes, noches, a la hora donde te conectas en el sitio donde estés geográficamente ubicado. Bueno, el día de hoy quería compartirte un poco de experiencia de vida, un poco de todo aquello que a veces uno guarda en el corazón y atesora como pequeñas perlas o regalos. Y muchas veces uno no comparte por cuidar el cuerpo de Cristo o por cuidar los corazones de determinadas personas. Pero a veces, por decir algo, me ha pasado un amigo, teníamos la misma predicación en el mismo lugar, pero mi prédica de repente era aceptada y su predicación no. Y lo extraño de esto es que estamos predicando exactamente lo mismo. Quizás él todavía mucho mejor que yo porque era una persona muy capaz. A mí me cuesta memorizar los capítulos y versículos, y esta persona tenía un gran manejo de la escritura. Pero sin embargo su predicación era resistida en el mismo sitio, en el mismo lugar. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y porque obviamente no es solamente el testimonio de la persona, sino porque hay un prejuicio de esa persona. Bueno, lo mismo sucede con los diferentes predicadores. Me he dado cuenta que a veces yo digo algo y quizás lo aprendí de alguno de estos predicadores por una relación o porque tuve la bendición de ir a una conferencia o algo y lo implementé para mi vida, dio resultado, y si lo digo yo está todo bien, pero si lo dicen ellos es como que es herejía. Doctrina del diablo, ese satanista y tantas cosas de esas que qué bueno que uno deja de compartir el nombre, no por sacarle crédito al predicador, sino para evitar tener el conflicto de tener que explicar cada cosa que uno dice y por qué la dice. En fin. Bueno, mi amigo, mi amiga, esta serie que hemos comenzado a partir de hoy es referida a la vivencia que hemos tenido con los mega predicadores, o los predicadores conocidos del momento, los cuales muchos tachan de hereje, de diabólico, de tanta cosa. Y el primer predicador que voy a compartirles hoy es mi experiencia con el pastor Dante Gebel, o Dante Gebel para todas nuestras colectividades hacia aquí, hacia el sur. En realidad es un nombre alemán, un apellido alemán. El apellido en realidad se pronunciaría Gebel, pero bueno, aquí en Uruguay, Argentina, le decimos Gebel por costumbre, porque es más fácil, más simple, no lo sé. Bueno, mi amigo, yo conocí al pastor, no personalmente, pero allá por antes del 2000, en una campaña que hizo en el Obelisco de Buenos Aires y que congregó a miles de jóvenes. Después se contaría toda la interna. Y bueno, este pastor tuvo allí sus comienzos, digamos, masivos. Luego saltó a los estadios y a diferentes teatros. Y yo lo vi en televisión en aquel momento, era muy jovencito. Palito Ortega, el cantante, subía a dar unas palabras y la verdad no le presté mucha atención. No era cristiano, ni era creyente, católico, no practicante. Como siempre, perdón por los ruidos, siempre de las calles de Montevideo.
Pero bueno, esa fue mi primera experiencia con él. Luego lo escuché, lo resistí mucho porque hacía chistes y bromas y yo era muy legalista. Era muy cerrado porque cuidaba la predicación y la sana doctrina. Y en eso me escudaba como Saulo para cortar la oreja en nombre del Dios que predicaba mi pastor. Y los referentes de aquel momento de turno. Yo voy a hacer un comentario y un par de salvedades. Que no existía TikTok, no existían las redes masivas, internet a Uruguay al menos, por lo menos hasta donde yo conozco, no era tan accesible. Argentina recién comenzaba con el auge del internet, pero este pastor no era como ahora es viral. Así que le gusta a quien le guste, el que congregaba en aquel momento era Dios. El mismo Dios llamando a su redil, a jóvenes de todas partes, quienes eran, digamos, los parias de aquel momento, porque supuestamente no se cuidaban, supuestamente no se comprometían, supuestamente no diezmaban, no ofrendaban, no se le podía sacar dinero. Esa es mi experiencia personal con el pastor Dante Gebel hasta más o menos el 2000, que comencé una revista y pedí permiso a su productora para publicar sus materiales a él y a otros líderes mundiales. Él no era todavía muy famoso, recién empezaba a sonar su nombre. Y bueno, se dio a dejarnos compartir Arenas del Alma, el Código del Campeón y muchas predicaciones que luego republicaría nuevamente. Todo esto pasa en el 2000. Mi revista la financia una persona atea que resistía a Dios. Pido una reunión con mi pastor. Mis pastores no me permiten llevar la revista a cabo. Paralelamente, yo ya tenía la primera edición impresa, El Mundo Cristiano, y paralelamente mi pastor invita a este predicador a nuestra iglesia para hablar de noviazgo, ya que las hermanitas les pedían por favor que alguien les hable a los cabezones porque no querían compromiso. Y bueno, tiene la grandiosa y evangelística idea de invitar a este pastor. Se llenó nuestra iglesia como nunca antes, de jóvenes y jóvenes y jóvenes. Yo, como para mí era un hereje, no me presenté ese día. Yo era muy activo en la obra, lavaba los baños, limpiaba las sillas, mantenía limpia la iglesia, pero era ujier, era líder de célula, pero no. Este pastor no era para mí de mi agrado, más allá que era de Asamblea de Dios o era respaldado por Asamblea de Dios, pero no era de mi agrado. Pero bueno, allí tuve la experiencia de conocerlo, sus primeras predicaciones, por un fanático de su ministerio que me facilitó todos los audios de él, de sus programas de radio, que hasta aún los tengo guardados por allí. El hijo del pastor, bueno, no sé, hay un montón de programas allí guardados que tenía series y allí fue que comenzó mi trato y mi liberación del legalismo, o gran parte de él, por lo menos. Bueno, en aquel momento comencé a visitar todas las iglesias de mi ciudad, ya que estaba muy enojado con mi pastor. Estaba muy enojado con mi iglesia, con mi ministerio, y comencé a visitar diferentes congregaciones.
Aquí en Uruguay no era masivo, las iglesias más grandes tenían 100, 200 personas, mi iglesia era una mega iglesia con 1000 personas, para aquí era un montón, más en aquel entonces, pero alguien lo trae invitado al Estadio Centenario y allí tengo mi primer impacto con él. Fue mi primer impacto y fue como sentarse a tomar un café con alguien que entendía mi sufrimiento, mi dolor, y allí soltó la primera semilla a mi vida. Fue como que las 10.000 personas que habría en ese estadio, o menos de 10.000 personas, ya que había 2 tribunas solamente llenas, porque aquí somos muy unidos las iglesias de Uruguay, y es sarcasmo. Pero bueno, fue allí donde tuve el primer encuentro con este líder y dijo estas palabras que guardé en mi corazón, las atesoré, las até a mi cuello y tuvieron cumplimiento hasta el día de hoy. Nadie se ría de este joven pastor, porque un día abrirá los graneros de Egipto para que todos sus hermanos mayores coman. Bueno, esas palabras hasta hoy, allí de esas palabras nace Vástago, nace los 316, donaciones, todo siempre viniendo de Egipto. Si ninguna iglesia nunca nos invirtió un peso, siempre nuestros ingresos fueron desde Egipto. Así que de esas palabras tuvieron cumplimiento y ha sido de mucha bendición su ministerio a partir de ahí. Te mando un abrazo y te contaré la segunda parte, para nosotros tan extenso, de este encuentro. Seguinos y bueno, espero que te sea de bendición mi opinión y mi vivencia personal para con él. Quizás te hayan dicho es un hereje, es esto, lo otro. Tú tienes que hacer tu propio concepto de las personas. Nadie puede decirte este es bueno, este es malo. Tú tienes que hacer tu propia experiencia, porque quizás sea la bisagra que Dios tiene para tu vida y tú estás cerrando esa puerta, como me pasó a mí, en mi caso, diciendo y así, que era el peor predicador, que era un cuentachiste, que era un hereje, que estaba fuera de toda doctrina, que el que diga eso es porque no lo conoce ni escuchó sus prédicas, o escuchó lo que quería escuchar. Bueno, nos vemos. Chao, chao, bendiciones.